Muy buenos días, tardes y bienvenidos una vez más al canal. Después de el outburst, después del estallido de alegría de la semana pasada por tener aquí mi libro, hoy he decidido retomar el ritmo normal del canal con un vídeo en el que hablo de un tema que a mí me toca mucho también la fibra porque es el tema con el que trabajo y es una de las literaturas más minoritarias de las que yo he tenido la posibilidad de hablar y es la literatura turca. Y en este vídeo os voy a dar consejos para empezar a leer literatura turca traducida claramente porque somos pocos los que hablamos turco y lo leemos y lo entendemos, por lo menos aquí en España. En Francia y en Alemania hay una mayor cantidad de gente que puede hablar turco y puede entenderlo, pero yo os voy a dar consejos para poder leer literatura turca traducida y para también recomendaros a 5 autores. El primer consejo que os quiero dar es que cuando os enfrentéis a una novela turca, enfrentaos con mucha paciencia, porque hay muchísima descripción, hay muchísima carga social, hay muchísimos conceptos que o se traducen mal o no se traducen y se explican con una nota a pie de página. Los autores turcos en principio son muy densos y no tienen la habilidad de crear imágenes desde la primera página para que el lector sepa de qué se desarrolla la historia. Voy a poner un ejemplo. Yo he traducido, no del turco al español, porque del turco al español hay 3 traductores y yo no me considero a su altura. He traducido del turco al francés una de las últimas novelas de Orhan Pamuk, que es Masumiyet Musesi, que en español está traducida y es El Museo de la Inocencia, igual que en inglés The Museum of Innocence. Masumiyet Musesi cuenta la historia de Kamal, o Kemal en turco, que se va a casar con una joven aristócrata que se llama Sibel y después conoce o se vuelve a encontrar con una pariente, con una chica, pariente suya, pobre, a la que había perdido de vista cuando ambos eran jóvenes. Y para que os hagáis una idea de lo arcaico, no de lo arcaico, de lo extraño que puede ser el comienzo de una novela turca, Masumiyet Musesi empieza con una frase que es: era el día más feliz de mi vida, pero yo no lo sabía todavía. Y así sigue durante más de 600 páginas. En el mismo estilo en el que dice yo no sabía esto, pero era esto, hasta que no llegas a la mitad del libro no puedes darte cuenta de que de verdad es una historia. Porque a mí, cuando me puse a traducirlo y luego cuando lo leí ya traducido en francés, me pareció una sarta de hechos. Entonces, los traductores de turco lo que hacemos es, ya sabemos con qué autores nos enfrentamos, ya sabemos qué forma tenemos que darle a las cosas. Entonces, a nuestro trabajo yo le llamo enhebrar agujas. Enhebrar agujas o enhebrar palabras. Porque si no enhebras las palabras, si no haces que las palabras sean comprensibles, el tapiz que está tejiendo el autor turco va a ser un tapiz horrible que no vas a entender. Segundo consejo,
preparaos para descripciones muy pesadas de sentimientos, para descripciones muy pesadas de una cosa tan banal como es un escalofrío. Y esto, por ejemplo, lo hace Elif Shafak. Elif Shafak, que es una de las autoras a las que yo no he tenido el placer ni de traducir ni de conocer en persona, pero que conozco a gente que sí la ha traducido y que sí la conoce. Elif Shafak mete a cascoporro adjetivos descriptivos. De una palabra puede hacerte una frase larguísima que te describa cómo una persona siente un escalofrío bajándole por la columna vertebral, o cómo una persona lava a un elefante. Por ejemplo, el aprendiz del arquitecto, que es una novela que os recomiendo muchísimo, sobre cómo Mimar Sinan, que era el arquitecto de la corte del sultán Solimán, construye la mezquita de Süleymaniye y la mezquita de Selimiye en Estambul. En El aprendiz del arquitecto hay una escena en la que el protagonista se sienta a la sombra de un ciruelo con la hija de Solimán, la princesa Mihrimah, para contarle una historia. Y para decirte cómo se sienta Mihrimah a los pies del árbol y cómo empieza a darle avellanas al elefante del aprendiz de arquitecto, se pasan 5 páginas. Y El aprendiz del arquitecto fue escrita en inglés. Eso es lo malo, que cuando los escritores turcos escriben en otra lengua que conocen, trasplantan los usos turcos a sus novelas. Emin Sevgi-Özdamar. Emin Sevgi-Özdamar, que es una autora turca a la que yo he podido leer ensayos suyos y hablar, por ejemplo, con agentes que han tenido manuscritos suyos. Emin Sevgi-Özdamar no escribe en turco, escribe en alemán, pero escribe en un alemán que es raro. Yo he hablado ya de los escritores hyphenated en inglés, de los escritores que escriben en un inglés colonializado, ¿no? Entonces, a Emin Sevgi-Özdamar le pasa eso en alemán. De hecho, hay un libro suyo que recomiendo mucho, que se llama El largo camino, mi patria, que cuenta cómo ella perdió su lengua materna y simplemente empezó a mezclar lenguas. Tercer consejo, empezad leyendo poesía, porque así como la prosa turca es horriblemente densa y horriblemente pesada, la poesía turca es muy expresiva, muy lírica, muy cálida, y yo he tenido la oportunidad de traducir poemarios turcos, sobre todo de un gran poeta que se llama Nasim Hikmet, que fue un poeta muy apreciado por la gente, por los comunistas, muy apreciado por Mustafa Kemal, muy apreciado por İsmet İnönü, por todas las personalidades turcas de la Segunda Guerra Mundial, y que fue condenado a prisión por sus ideas comunistas cuando Turquía llegó a la etapa años 50, años 40, 45, 50 de Celal Bayar y de Adnan Menderes, que eran progresistas. Entonces, Nasim Hikmet fue condenado a prisión, pero escapó y murió en Moscú. Y sus antologías poéticas, que yo he tenido la suerte de poder traducir al francés, son una muestra de la poesía turca, de cómo la poesía turca te lleva a realidades que la poesía española no puede llevarte a ellas. Porque, por ejemplo, hay un poema que se llama Jumelage,
sea, gemelidad o hermanamiento, que te habla de cómo debe irrigar un poema, de cómo debe regar un poema la, la raíz del pueblo turco. Y compara, dice que un poema debe de estar couplé au bout de charnés, que se traduce como atado o uncido atado o uncido al buey desencadenado, lo cual es una paréntesis, es una parémtesis, y la émtesis es una figura literaria que implica una contradicción, es una parémtesis. Y los maestros turcos, por ejemplo, Can Dündar. Can Dündar es un artista, es un poeta que, siguiendo la tradición de Nazım Hikmet, usa paréntesis como, bueno, ya lo he dicho antes con el Ibn a cascoporro, los usa mucho. Mete paréntesis como quien mete descripciones en el... Entonces, la poesía turca, si uno se acostumbra a ella, uno se acaba enamorando de ella. Cuarto consejo, mucha ironía, mucha ironía que no vais a saber ver si no tenéis un conocimiento previo de cómo eran las relaciones de la gente en la Turquía antigua. O sea, en la Turquía antigua, en la Turquía de hace 80, 90 años, había muchos clichés que ahora todavía las familias antiguas, las familias que todavía vivían cuando estaba el Imperio Otomano, que son cada vez menos, son esos clichés cada vez menos usados. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Can Dündar o Nazım Hikmet o Elif Shafak escriben poniéndose en esa época, poniendo sus momentos de sus novelas en esa época. Entonces, tengo que recomendaros, por ejemplo, para aprender sobre eso, y es la quinta o sexta vez que hablo de ella en uno de mis vídeos, pero la novela de Parte de la princesa muerta de Keniz Murad, de la que yo pude traducir el original francés al turco con permiso y asesoramiento de la autora, y desde aquí le doy mis mayores gracias, merci madame Murad. Esa novela te enseña cómo los padres no tenían un exceso de familiaridad, cómo a los padres se les tenía que llamar por su título o lo más que podía decir lo más que podía decir un niño a su madre o a su padre era mi querido y respetado padre o mi querida y respetada madre. Nunca podías decirle papá o mamá. Y otra novela que quiero recomendaros aquí es la novela Cevdet Bey ve Oğulları, en español Cevdet Bey e hijos, de Orhan Pamuk, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Orhan Pamuk, no la novela, porque la novela estuvo inédita desde el 82 hasta el 2006. Y ese Cevdet Bey e hijos, en ese Cevdet Bey e hijos te das cuenta de cómo las mujeres, por ejemplo, dicen, cómo las mujeres, en vez de decir las mujeres antiguas, porque hay una generación de ese Cevdet Bey ve Oğulları que ya es moderna y ya se llama por sus nombres. Pero hay una generación, la primera generación, que en vez de decir, por ejemplo, Cevdet o Mert o cualquier nombre turco que se te ocurra, dicen Cevdet Bey, dicen Seyfi Pasha, dicen
Niga dicen Shukru Hanum, Leila Hanum, y son tratamientos honorarios u honoríficos, que quieren decir pues, señora, pasha. Pasha es como ministro, príncipe. Entonces, si queréis empezar a leer algo así, empezad a leer Shevdet Bey e Hijos o empezad a leer eh, De parte de la princesa muerta. Y sexto y último consejo, atreveos a atreveos si queréis aprender sobre Turquía con el ensayo, que es un género que no es tan rematadamente difícil como lo es leer una novela, ni es tan rematadamente fácil como leer una antología de poesía. Y el mejor escritor de ensayo que puede haber en Turquía que yo he traducido es Nedim Gürsel, que vive exiliado en Francia desde 1970, que fue la época del primer movimiento literario que nosotros, los traductores turcos y los expertos en Turquía y en la literatura turca, llamamos Şehitlik Edebiyat, que se llama martirio literario. Y a esto también hace una gran referencia mi gran amigo Serdar Dirmençoğlu, que es profesor en la Universidad de Estambul, en un ensayo que se llama, no está traducido al español, pero traducido al español el título sería algo así como El martirio literario en la época de los exilios culturales a Europa. Serdar Dirmençoğlu, en ese libro, cuenta muchas veces cómo ha habido autores que al no ser capaces de escribir en su propia patria por ser perseguidos, tipo Emin Sevios Danar, tipo Edip Cansever, tipo Halil Ber, tipo ¿qué más digo? Edip Cansever, Halil Ber, o el amante de Jacques Derrida, uno de los amantes de Jacques Derrida, te cuenta cómo ellos se exilian en Francia, en Alemania, porque están perseguidos por la policía turca, porque la policía turca les corta la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, voy a citar 3 de los nombres del movimiento del martirio literario, que los tengo aquí apuntados. Uno de ellos es Edip Cansever, que ya he dicho. Otro es Nassim Hikmet, que también lo he dicho. Y otro es Irhan Belk. Entonces, yo veo que por ejemplo, en estos escritores de ensayo y en estos escritores de novela, veo que son muy capaces de decirles a los lectores lo que quieren, porque son muy rápidos, se llega al núcleo de lo que quieren decir en 5 minutos y, por ejemplo, yo recomiendo un ensayo que tampoco es mitad ensayo, mitad novela, que yo traduje, que en turco se llama Melek Şeytan ve Komünist, que se traduciría como el ángel, el demonio y el comunista. Cuando yo lo traduje al francés, la editorial le puso el título de L'Ange Rouge, el ángel rojo, que es como también se ha traducido al español en Espasacal. Espero que estos consejos os hayan servido
os hayan servido y no os hayan aburrido. Y dadle una oportunidad a la literatura turca y dadnos también una oportunidad a los traductores turcos, a los traductores de turco, que solamente tenemos 1 o 2 novelas al año que traducir. Y aprovecho ahora para dar la enhorabuena a Guillem Santamaría, porque ha traducido muy bien una novela que acaba de salir de un gran amigo mío, al que también le he dedicado el libro que acabo de escribir yo, que es Hakan Günday. Hakan Günday acaba de publicar en español la novela Daha, que es que en español se tradujo como Daha, solo una Daha. Daha en turco significa por ello, puede significar por ello o puede significar deprisa. Entonces, gracias a Guillem Santamaría por haber hecho Hakan Günday, que es un autor fanariota. Para los que no lo sepáis, fanariotas son griegos nacidos en Estambul, haya sido conocido. Y os pido por favor que nos deis una oportunidad y que nos deis trabajo. Gracias.